Estamos ya al 99.99%, ¿no?, de los resultados oficiales, de acuerdo a la página web de OMPE. Ya podemos hablar de que hay un resultado irreversible, que la próxima presidenta del Perú es Keiko Fujimori. Evidentemente hay que esperar el anuncio oficial, que se debe dar el día 3, como ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos aquí en punto final al virtual vicepresidente Luis Galarreta, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Y me imagino que ustedes también están a la espera del resultado oficial. Y eso lo vamos a hacer, digamos, el día viernes, que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones. Está señalado que para ese día por lo menos tendremos ya el 100%. Sí, bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Saludo a tus televidentes. Mi solidaridad con los hermanos venezolanos por esta situación tan terrible y que obviamente nos tiene que poner en alerta a los peruanos, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un proceso un poco tedioso, pero es por la forma como se contabiliza en el caso de Perú las actas, ¿no? Que tienen que estar tangibles, llegar físicamente, Físicas. Cuando creo que ya el 8, 9, 10 de junio incluso ya había un montón de estos expertos que han salido. Nosotros mismos con nuestras actas hemos mantenido la prudencia, pero teníamos la data ya, que lo hemos dicho que era entre 45 a 50 mil votos. Pero ya están trabajando, digamos, como gobierno a partir del 28 de julio, ustedes. Sí, no, digamos, estamos esperando la parte oficial porque si no, no tenemos, digamos, los equipos de transferencia, que más o menos deben ser entre 57 mínimo por los 19 ministerios, más algunos organismos, casi 60 y tantas, 70 personas por decir. Pero ya tienen los nombres. Por lo menos la mayoría, Marco Vinelli, que es el coordinador del equipo de plan de gobierno, está avanzando con los equipos de transferencia, pero necesitamos la información real, ¿no es cierto? Entonces, para saber cómo nos encuentra, sobre todo porque tenemos, perdóname, en los 100 días más urgente, más allá del plan de gobierno que vamos a cumplir, porque Keiko Fujimori se ha comprometido a varios temas y lo va a cumplir en sus 5 años de gobierno, la delincuencia y el fenómeno del niño, ¿no? Ciertamente, vamos a hablar de eso, pero primero Sí. quería preguntarle, señor Galarreta, lo que acabamos de ver, ¿no? El caso, por ejemplo, del Congreso, el anterior reportaje de la Unidad de Investigación y este último, ¿no? El Congreso necesita recuperar confianza. Nunca ha tenido el respaldo, digamos, del país, probablemente es muy difícil tenerlo. Casi ningún país. Pero casi en ningún país, pero sí debería recuperar, digamos, el respeto por la institución. En términos específicos, es decir, el hecho de que el Congreso esté debitando automáticamente como una institución para finalmente entregar el dinero a los partidos políticos, entre ellos Fuerza Popular, es una cosa que debería terminar, que no debería ocurrir de esa manera. Sí, a ver, en general, y gracias por la pregunta, creo que el cuestionamiento en todo caso está si es que ese es el mecanismo, porque... Pero es el mecanismo. Yo te enseño, y lo tengo, tú ves el Partido Popular de España, cualquier partido tiene, nosotros en el artículo 14 tenemos los deberes de los militantes, cuando ocupan cargo público, son aportes, porque lo importante es que sean aportes legales, ¿no? Pero no, aquí no se cuestiona el aporte, ¿no? Claro, entonces, porque pues, finalmente ustedes... vamos a dejarlo claro porque el reportaje decía tanto y tanto, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro, los cheques están claros, el monto también. Yo como parlamentario, cuando era congresista, me descontaba el Congreso y lo depositaba. Entonces, lo que hay que ver es si el mecanismo está bien hecho pero o no corresponde. Pero el Ministerio de Economía ¿no? y Finanzas ha dicho pues que es irregular el mecanismo. Por eso ¿no? digo, lo importante pues que no son dineros ilegales, ¿no? Digamos, economías desconocidas. Nadie ha dicho eso. Entonces, habría que ver bien el mecanismo porque los partidos políticos, entre otros temas, se financian con financiamiento público o con aportes, ya sean voluntarios o, en nuestro caso, el estatuto, ahora tiene más plata que antes, ¿no? Como otros partidos en el mundo, es obligatorio quien asume cargo público, ¿no? Ciertamente. O sea, funciona. Pero ¿no? podrían revisar, Creo digamos, que ese el mecanismo mecanismo. debería revisarse porque hay un informe del MEF que está diciendo que no es el mejor, ¿no? Y los congresistas electos que tienen carpetas fiscales, en fin, ¿ustedes han tenido la oportunidad de recibir esa información? Sí, a ver, nosotros... Estoy refiriendo a Fuerza Popular claro, porque le preguntaría a los otros que están también creo, en la misma y en situación. general yo creo, Mónica, como tú lo has dicho, no solo el Congreso, todas las instituciones necesitan recuperar prestigio. Correcto. Y uno de los
los objetivos que tenemos en el gobierno de Keiko Fujimori será que justamente la ciudadanía empiece a confiar en sus autoridades y por eso te hablaba de las cosas que tenemos que hacer, etcétera. Entonces, en el caso de los virtualmente ya, bueno, ellos ya están con credencial y todo, ¿no es cierto? Lo primero que hay que dejar claro es que sí hay una ventanilla incluso que el propio jurado permite porque no están impedidos. Entonces, todo esto que vemos, felizmente no tienen, como son anterior a sus cargos, si realmente alguno de esos casos terminaran, porque algunos son denuncias que a veces no terminan siendo, por ejemplo, he visto el caso de Piero, de Carmela, de lavado de activos, viene a ser por los casos de Lavallato, que ya está claro que ya se cayó, ¿no? Y los demás casos individuales no los he revisado, pero todo eso no tiene inmunidad. Así que si es que esos procesos avanzarán, no tendrá una cobertura, debería haber un compromiso, y le voy a preguntar al resto de representantes de otros partidos, en que no debe haber espíritu de cuerpo cuando algo debe ser sancionado inmediatamente como partido y como representación política. ¿no? Es feo el ejemplo, pero nosotros somos el único partido que en este Congreso que está terminando votó a la única congresista que lamentablemente entró en los mochasueldos. La votamos en la bancada del partido y del Congreso. Y la votamos del Congreso porque como somos la única bancada que votamos a favor, en los otros casos sus bancadas no votaron a favor y no alcanzaban los votos. En nuestro caso, alcanzaron los votos y salió del Congreso, ¿no? Bueno, vamos a mirar a partir de 28 de julio porque queda muy poco además y la emergencia en el país es muy grande. Se ha hablado muchísimo del tema de inseguridad, pero sobre todo el tema del fenómeno del niño que ya está a la vuelta de la esquina. En los primeros 100 días, un gobierno de Keiko Fujimori, ¿qué debe lograr a corto plazo? Porque los planes de gobierno, digamos, la letra aguanta todo. 5 años pueden pasar muy rápido y lo cierto es que se pueden olvidar las promesas, pero en corto tiempo ustedes, como están obligados a demostrarle al país que puede haber algún cambio inmediato, ¿cuáles serían estos? Ok, pero no vamos a olvidar la promesa, porque incluso en la campaña hablábamos de oficiales de cumplimiento. Digo que las han olvidado. Y estamos trabajando incluso para tener unidades de cumplimiento, que es como funcionan algunos gobiernos en el mundo, que acá en el Perú creo que no funciona muy bien. A ver, una vez que tengamos la información real, que queremos saber, por ejemplo, si están descomatados los ríos, si las quebradas, por ejemplo, ahora en la tarde conversamos que hay como 5 quebradas acá en Chosica, no más que las mallas que se habían hecho ya no están, las han retirado. Este gobierno ha hablado de 2 millones de soles para una eventual situación de fenómeno del niño, pero eso es una... Yo aprovecho así chiquito, Mónica, perdóname, se está aprobando un crédito suplementario. 9.000 millones. Que la verdad, con todo respeto al gobierno, pero nosotros vamos a hablar con la Contraloría, si realmente un gobierno que está de salida puede comprometer fondos hasta diciembre. 9.000 millones, de los cuales 151 millones ha pedido el Congreso. Bueno, es porque obviamente hay 2 cámaras y están hablando, pero no solo por eso, estamos hablando de planillas también y bonos. Debería haber menos planilla, Mónica, si seguimos hablando del Congreso, chiquito también te digo, porque ahora hay menos comisiones, lo cual me parece importante lo que se ha hecho, porque en la Cámara de Diputados, que antes había en el Congreso pero más comisiones... sabe que no hay menos planilla, hay más planilla. No, yo creo que el quinquenio que empieza va a empezar con menos personas. Cada quinquenio, Mónica, se corta y empieza de cero. O sea, de cero, no de cero. Siempre hay 2.000 y pico que trabajan permanentemente, de los que se van contratando. No te imagino que va a haber menos número porque hay menos comisiones. Pero ahí hay un crédito suplementario que quiero alertar y que la Contraloría seguro hay que ponerle un ojo. ¿Por qué? Porque están comprometiendo incluso canon hasta diciembre. Es decir, el gobierno que entra, seamos nosotros en este caso, pero cualquiera, lo razonable es pues que lo vea el gobierno que entra, ¿no? O obras que han estado paralizadas 2 años y la han licitado hace 3 días corriendo. ¿Y no han tenido ninguna conversación informal, digamos, de alguna manera con los hemos mandado, entes gubernamentales o han mandado mensajeros para saber qué está pasando? No, yo personalmente le escribí al PCM. ¿Por qué? Porque, claro, estamos en el comité con Marco, Vinel y viendo algunas cosas que estamos armando los equipos de transferencia. Y claro, viendo este tema, estamos advirtiendo de algunas cosas. Incluso se está llamando concurso público a 44 plazas en el Banco de la Nación a razón de que ahorita, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pueden hacerlo ahora, pero definitivamente van a caer en la ilegalidad o la Contraloría tendrá que ver si correspondía. Cerrando, y entonces lo que ustedes van a hacer primero es revisar eso. Sí, y para eso necesitamos que el jurado ya baje, no del go, para que formalmente vayan los equipos, transfiera, y volvemos de nuevo a lo que te decíamos. Queríamos saber si están descomatados los ríos, te hablaba de unas mallas que parecen se la han sacado acá en Chosica nomás, cuánta maquinaria se va a necesitar. Es decir, todos sabemos que el 25 de diciembre es Navidad, el 28 de julio es fiesta patria,
y todos sabemos cuándo llueve en el Perú y cuándo se desbordan los ríos. Y nunca hay prevención. Entonces nosotros tenemos que arrancar del día 1 ya habiendo visto cómo están los números. Con liderazgos. ¿No? ¿Tendrían una cabeza ya pensada respecto a ese liderazgo? El liderazgo en general va a ser la presidenta Keiko Fujimori como gobierno, ¿no? Que lo ha dicho. Ella ha dicho que va a estar al día siguiente, pero en fin. Y ha dicho, además y está afirmado que va a ser en el tema de seguridad también, donde tenemos que comprar cámaras, tenemos que ver la inteligencia. Ya, pero la presidenta no puede estar en todos lados, no, por supuesto. ¿no? Entonces, y se ha hablado, hay propuestas interesantes, por ejemplo, de una especie de SAR también de seguridad, que habrá que evaluarlo. En el caso Fenómeno del Niño se trabajó, han trabajado personas, creo que el mismo señor Nieto estuvo alguna vez en el Ministerio de Defensa encargado en el 2018. Bueno, ¿no? Sí, claro. Lo hizo bien. Es decir, Pablo Kuczynski. Es decir, hay experiencias positivas en el Perú y en el exterior que nosotros las vamos a aplicar, pero ahorita lo que tenemos que ver es cómo está la situación a nivel nacional, ¿no? Ustedes prevén un fenómeno del Niño, como han dicho las autoridades, el fenómeno que puede ya ser está devastador, ¿no? Que además va a tener un impacto muy grande. El pico viene entre noviembre, diciembre y enero hasta marzo, ¿no es cierto? Pero el fenómeno del Niño ya tú te das cuenta el calor, cómo está en el norte, hay ciudades donde va a haber demasiada lluvia, hay ciudades donde más bien va a haber sequía, ¿no es cierto? Entonces todo eso nosotros tenemos que cuantificar. Se prevé un crecimiento de 3.4, 3.5 el PBI y eso podría impactarlo. Más bien creemos que con la reforma, destrabar las grandes inversiones, podríamos crecer un poco más, pero claro, tenemos que ver el impacto del fenómeno del Niño, ¿no? Ahora, vamos con nombres, porque en realidad ya había adelantado Keiko Fujimori que al día siguiente, que tenga la posibilidad ya de tener la información oficial sobre que ella encabezará el próximo gobierno, llamará a Julio Velarde para tener una reunión. Es decir, para pedirle expresamente que se quede o, digamos, para conversar más ampliamente. Bueno, no, nosotros y en plena campaña, cuando tuvimos al frente al congresista Sánchez, que primero dijo que se iba, después que no, después que nosotros dijimos que la presencia de Julio Velarde es importante, obviamente, para el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, pues, que está blindado por la Constitución del 93, ¿no es cierto? Que también es importante la composición del Congreso, porque mañana te pueden modificar las características de ese blindaje que tiene el Banco Central. Tiene un directorio de 3 del Ejecutivo y 3 del Congreso, que en el caso de este Congreso felizmente puso 3 buenos directores, ¿no? Que con Julio hacían 4, una mayoría, porque Castillo había puesto los otros 3 al comienzo del quinquenio. Correcto. Entonces, lo que ha señalado Keiko es que una vez ella tenga formalmente ya su credencial, sí le gustaría ir a saludar a Julio Velarde y evidentemente no me corresponde a mí, pero la señora presidenta será la que trasladará su pedido, ¿no? Su pedido de que se quede. Creo que yo lo daría por sentado, pero le corresponde a ella ir a trasladarlo y yo creo que Julio... Yo sé que me va a decir seguramente en relación al gabinete, la presidenta tiene la potestad obviamente de definir los nombres, pero en realidad usted está muy cerca de Keiko Fujimori, como lo está Miguel Rospigliosi. Miki Torres, perdón. Y la verdad se han hablado de varios nombres. Por ejemplo, se habla de que usted iría a la PCM. ¿Cierto o falso? A ver, con Keiko todavía no hemos tenido esta reunión final. A mí me cayó de sorpresa cuando me dijo que vaya como candidato a primer vicepresidente en el 21 y ahora en el 26, ¿no? Lo cual yo agradezco porque es un honor para mí que ella me haya pedido eso. Entonces, yo soy parlamentario ahorita reelecto. Lo que nosotros hemos visto es que, por lo menos del equipo técnico, Mónica, varios de ellos, que todavía no hemos definido ni se ha cerrado el tema, varios de ellos creemos que van a estar en el futuro gabinete. ¿Carranza? Ojalá que esté Lucho Carranza. Te digo ojalá porque, como te digo, yo creo que falta ya aterrizar las conversaciones. Vinelli va a estar de todas maneras en transferencia y probablemente en Midagri. Va a coordinar las transferencias, su expertise está en Minagri, es verdad, pero tampoco se ha bajado la línea para que lo entiendo, la presidenta pero digamos, lo coordine, ¿no? Usted sabe perfectamente que uno visualiza, digamos, cómo va a ir un gobierno inicialmente con nombres, ¿no? Sí, nosotros hemos hablado de un gabinete, además lo he dicho abiertamente, yo siempre he dicho, a mí no me da complejo que el partido haya ganado una elección, que es lo que funciona en la política en el mundo, y cuando ganan los republicanos, gobiernan los republicanos, y cuando ganan los demócratas, gobiernan los demócratas. Ahora, ¿no? la diferencia es que en Estados Unidos hay 2 partidos. Sí, claro. ¿no? Acá aquí tenemos para regalar partidos. Totalmente. Pero además, me da la impresión que Fuerza Popular tiene que demostrar que efectivamente, más allá de Fuerza Popular,
hay pues un pluralismo necesario que lee lo que ha dicho el elector, ¿no? Sí. La No, persona que ha votado a eso iba. O sea, voto. yo soy claro y digo, eso es lo normal, porque así funciona, pero el Perú de hoy día requiere, y Keiko lo ha dicho, de un gabinete amplio. Se usa la palabra ancha base, pero es amplio, es amplio. Yo lo que quiero preguntarle es eso. Porque, ¿Qué claro, significa o sea, eso? si yo estoy pensando en si el partido y Keiko, la presidenta, dice, bueno, queremos que Julio Velarde se quede, es imposible pensar en una ancha base de un grupo político que piense que Julio no debería estar, ¿no? Entonces, la visión de ampliar nos referimos no a contraponer posiciones, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Hay una visión que es destrabar inversiones, generar empleo, crecimiento. Con ese empleo, con ese crecimiento, mirar a las regiones, Mónica. En la primera vuelta yo estaba en 12 regiones, que no hay derecho que el Perú haya crecido 3 años seguidos, 6 puntos del PBI, 7 puntos del PBI, y hay regiones que no tienen agua y desagüe. O sea, gente, el 40%. Hay personas que no tienen agua y desagüe. 40% de los colegios no tienen agua y desagüe, las postas no tienen ni luna, las ventanas. Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, claro, esa es una visión que perdóname, no creo que discrepo ni siquiera con la izquierda en esos temas. Y eso ya más son para consensos en el Congreso, para normas, para decisiones, que el propio gabinete. Pero el gabinete va a ser un gabinete amplio, donde habrá algunas personas, tal vez del partido amplio, digamos, desde el punto de vista ideológico, del centro hacia la derecha. Sí, yo también he hablado incluso que hay una izquierda moderna que podría participar, pero ¿qué representaría esa izquierda moderna? Pero con ideas o en el Congreso, ¿no? No necesariamente con... ¿El buen gobierno, por ejemplo? Bueno, yo no lo veo más como, sí, podría ser como el buen gobierno, pero ellos han señalado que ellos no van a participar de gabinete. Pero claro, nosotros, a ver, la visión y la idea de la composición del gabinete es amplio, con profesionales, los mejores profesionales. ¿Tecnócratas? Tecnócratas y políticos. Porque lo que se tiene que hacer también es política de la buena, ¿no? ¿En qué ministerios deberían ser políticos y en qué ministerios deberían ser tecnócratas? Bueno, depende, ¿no? Porque hablando de un Lucho Carranza o de otros economistas... Estamos hablando de 19 ministerios, estamos hablando me refiero a que grupo. tú puedes hablar, por ejemplo, de ministerios técnicos como economía, pero tú ves a un Lucho Carranza y también es un político, tú lo ves en el debate de fuste, ¿no? O sea, tú lo ves a un tipo muy, muy armado políticamente. Entonces, yo creo que hay esa mezcla. ¿Ustedes desearían a Lucho Carranza en el No, a ver... Hay muchos profesionales en el Perú y tenemos que evaluar, y cada uno también tiene que evaluar el hecho de dejar su vida privada a la actividad pública, ¿no? Entonces... Claro, es una decisión personalísima, por supuesto. En general, entre 2 o 3 nombres, más o menos, por las carteras, podemos estar dando vueltas. Se habló también de Mosqueira, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Sí. ¿Lo han pensado, lo han barajado? Bueno, el señor Edgardo Mosqueira, que trabaja todavía en el BID ahorita, estuvo en el Banco Mundial, está en el BID, él sigue siendo un funcionario, el BID está de alguna manera, tanto el BID como la CAF son organismos que apoyan estas etapas de transición a todos los gobiernos o países, ¿no? Y ya hemos estado en contacto con algunos de ellos, porque, digamos, antes de los pilotos estamos armando las naves, ¿no es cierto? Es decir, ok, ¿qué tenemos que armar? Tenemos que armar cuáles son los compromisos que se asumió en la campaña y se van a cumplir. Las prioridades de esos compromisos. Hoy día tenemos el fenómeno niño. Ok, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cómo estamos? A eso vamos a necesitar la información del Ejecutivo para tener información real de la ANA, la información de transporte, la información de vivienda, etcétera, ¿no? Ahora, hay un problema y se ha dejado y ha sido precisamente este Congreso, este quinquenio tan complejo para el país. Se han dejado bombas de tiempo en el ámbito fiscal, ¿no? Y esto ha sido advertido en varios momentos y este último también se ha dicho fuerte y claro. Y claro, Fuerza Popular también ha sido parte de este Congreso y ahora van a tener que ustedes mismos desactivar esas bombas. ¿Cómo lo van a hacer? Porque se planta la bomba, pero ahora hay que desactivarla porque estamos complicados con el déficit fiscal. Porque nosotros vamos a arrancar con lo que le dijimos a los ciudadanos el día 1 de la campaña. Vamos a poner orden en el país. No solo en las calles, sino orden en el gasto. La palabra es fuerte. Orden en el gasto, orden en la economía. Y entonces... Van a deshacer cosas que también han sido parte de lo que se ha hecho. Lo que debería corregirse es esta ventana, que no sé si es por interpretación, pero la cosa que hay una ventana que le da a los le ha dado el parlamentarios. Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, no sé si el Tribunal ha hablado, o lo han interpretado así, pero en todo caso habría que especificar con una acción en el tribunal. Estamos hablando de más de
250 proyectos que han generado gastos. Para cerrar esta ventana de iniciativa de gasto de los congresistas. Sin embargo, yo quiero dejar constancia, y lo hemos conversado con la presidenta ya electa Keiko Fujimori y con el equipo técnico en su momento, eso no quiere decir que si hay una deuda social, Mónica, hay que cumplirla. ¿Ya? Es decir, hay que cuidar, por supuesto, la caja, hay que cuidar el déficit, hay que cuidar el grado de endeudamiento, pero termino con esto, porque tenemos la moneda más fuerte de América Latina, tenemos también la deuda, lo debemos al BCR. El grado de deuda por debajo del nivel de casi de Latinoamérica. O sea, hay países que están mucho más endeudados, por supuesto, y a Julio Velarde, y vuelvo a repetir, y a una composición parlamentaria que si no estuviera esa composición se podría modificar todo el modelo económico y hay que cuidarla. Pero nos damos cuenta que siempre el ejemplo es el Banco Central de Reserva. Es decir, hay un modelo la meritocracia, el modelo, claro, el directorio, sí, y eso no se ha repetido en ninguna otra institución. Bueno, habían hace tiempo varias que se han ido perdiendo en el camino, por eso, ¿no es cierto? Pero por eso, organismos reguladores, claro, es un imperativo. La misma SUNAT antes era otra cosa, ¿no? Hoy día me han contado que hay gerencia de infraestructura. No sé qué tiene que ver una gerencia de infraestructura y la SUNAT, que su core business es una cosa y ahora están más preocupados en edificios, en compras. Es una barbaridad. Pero a lo que iba es cuidar las cifras macroeconómicas, por supuesto. Pero, perdóname, si el Perú puede seguir teniendo la mejor moneda, todas las cifras macroeconómicas, si no resuelves el problema del día a día de la gente, del metro cuadrado, de la deuda social, no sirve para nada mantener todo eso, ni el crecimiento. Porque en realidad, sí, claro, hay que hacer una serie de proyectos, estamos hablando a nivel macro y a nivel micro, pero aquí también hay un tema clarísimo, es decir, el 50% de los peruanos ha votado en contra de Fuerza Popular. Entonces, aquí hay un tema que evidentemente ustedes deben tratar de una manera específica y especial. ¿Cómo lo van a hacer? En general, el 50% puede haber votado incluso hasta en contra de otro que represente el sector, digamos, del establishment o centro a la derecha, lo que quieras, ¿no? Lo que fuere. Entonces, nosotros hemos aprendido del diálogo y el diálogo es con las autoridades también subnacionales, con los gobernadores, con los alcaldes, con los dirigentes. Bueno, perdóname, nosotros, no es para nadie un secreto que el señor Sánchez, el congresista Sánchez, tenía dentro de sus filas a los profesores digamos, del CONARE Moadef. Y el SUT es un gremio para nosotros con el que podemos conversar democráticamente, como podemos conversar con otros gremios sindicales o gremios sociales, porque de eso se trata gobernar y de eso se trata hacer política. Entonces, vamos a conversar con las autoridades subnacionales, con gremios, y gremios tienen que ser empresarios, como gremios de trabajadores, porque ni uno más ni uno es menos, porque algunos se acomplejan reunirse como empresarios, que son gremios me refiero, o viceversa, dependiendo de qué sector estás, ¿no? Y puentes con los grupos que están en el Congreso, ¿no? Ahora, ¿usted cree que ha sido pertinente esta aprobación en el Congreso impulsada por el congresista Rospigliosi, ¿no? Que tiene que ver con lo que ahora la Fuerza Armada y la Policía podría interpretar como que ya no van a ser sancionados en el fuero civil por un delito de función? Y esto, particularmente con Fuerza Popular, podría generar, y ha levantado más de una ceja, porque podría estarse abriéndole la puerta al abuso policial, al abuso militar, que conocemos puede haber ocurrido y ha ocurrido históricamente. Acaba de ocurrir un asunto en la comisaría de Manchay. Que es una barbaridad, y que esa ley no protegería. Y que no puede salir un director de la policía a decir lo que no ha ocurrido, pues ha ocurrido una cosa completamente distinta. Entonces, ¿le parece a usted que eso correspondía? Yo estoy de acuerdo, es una opinión personal. El gobierno de Keiko Fujimori, sus 5 años, va a haber absoluta autoridad para poner orden, que no tiene nada que ver con el autoritarismo. Y la norma aprobada es una decisión del Congreso que está terminando, que lo único que hace, perdón, Mónica, tú dices, hay abuso de la Policía y Fuerza Armada, hay abuso de algunos policías y de algunos militares. Correcto, en su momento. Porque donde ha habido abusos, perdóneme, ha sido contra nuestros policías y contra nuestros militares. Lo que creo que hay que tener cuidado, que no es tu caso, es cómo se vendió al día siguiente la norma en una carátula. La norma no está para proteger a un militar o policía sin vergüenza
o corrupto que comete un delito común. No tiene nada que ver, al contrario. Yo creo que se está especificando justamente que los delitos comunes de los militares y policías tienen el fuero común. Y lo que se está haciendo es más bien algo que dice además la propia Constitución, porque ya establecía de un fuero militar policial, ¿no? Para terminar, ¿ustedes van a plantear una reforma en la policía? Yo creo que es importante hacer una reforma, ¿no? Es importante. Y sobre tu pregunta, que creo va al fondo, por ejemplo, nosotros también hemos dicho, digamos, nosotros vamos a ir con mucha fuerza a los delincuentes, no a los ciudadanos, son dos cosas distintas, no confundamos, porque claro, no me refiero por ti, me refiero porque claro, salió la norma y dicen, están preparando el camino para un gobierno, no tiene una cosa nada que ver. La percepción del autoritarismo viene de atrás, obviamente, ¿no? Percepción para mí equivocada, pero bueno, felizmente estamos en democracia, es un derecho y nosotros vamos a hacer, sí, por supuesto, y vamos a hacer los esfuerzos para que esa percepción se den cuenta que se han equivocado, pero esta norma no tiene nada que ver con cómo se está pretendiendo venderla, ¿no? Entonces, ¿una reforma también va a ser planteada desde el inicio? Yo creo que es importante la reforma de la policía porque, no me acuerdo quién fue el que dijo, en la época de Sendero, la línea entre los terroristas y la Fuerza Armada era clara. Hoy día los delincuentes y la policía, tú ves que algunos han encontrado que han sido policías. Correcto. O han mandado incluso a infiltrar jóvenes, familia de los delincuentes para que vayan avanzando dentro de la policía. Yo creo que nuestra Policía Nacional, que es heroica, requiere de todas maneras una reforma y mirarlo con cuidado, ¿no? Congresista Galarreta, virtual, vicepresidente, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, el país, yo creo que quiere que las cosas se hagan bien. Es lo único que estamos pidiendo y que la institución se valore, la libertad de prensa y de expresión se valore y que podamos tender puentes, que eso es lo que está requiriendo. No tengan la menor duda, tú sabes que respeta y nosotros respetamos la libertad de prensa cuando quieran. No, nos gusta que fiscalicen, podemos venir a explicar. Así estaremos, lo seguiremos haciendo. Vendremos a explicar, pero creo que la ciudadanía ya no se trata de Fuerza Popular ni de Keiko, se trata del país ahora, ¿no? Mientras vengan a responder, nosotros Encantado. estamos aquí. Muchas gracias.